Continuando con la unidad 4 de octavo grado, en esta oportunidad desarrollaremos la clase 2.4, caracterización de los ángulos alternos. Problema inicial. Dado que las rectas L y M son paralelas y S es la recta secante, realiza lo siguiente. Número 1. Calcula el valor de los ángulos restantes. Número 2. Determina qué relación existe entre los pares de ángulos alternos, internos y externos. Bueno, para resolver el numeral 1, notemos que conocemos la medida del ángulo A. Esa medida es de 40 grados. Y sabemos que los ángulos que se encuentran sobre una misma recta son ángulos suplementarios. Para el caso tenemos el ángulo A y el ángulo B, que están sobre la recta S. Por lo tanto, su suma es igual a 180 grados. Eso quiere decir que si el ángulo A tiene una medida de 40 grados, el ángulo B tiene una medida de 140 grados. Luego tenemos que las parejas de ángulos A y C y B y D son ángulos opuestos por el vértice. Por lo tanto, tienen la misma medida. Eso quiere decir que si el ángulo A mide 40 grados, el ángulo C también mide 40 grados. Y si el ángulo B mide 140 grados, el ángulo D también tiene una medida de 140 grados, dado que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Ahora, para encontrar la medida de los 4 ángulos restantes, identifiquemos los ángulos correspondientes en relación con los ángulos que ya conocemos. Tenemos que los ángulos correspondientes son las siguientes parejas. Tenemos el ángulo E con el ángulo A. El ángulo E con el ángulo A. Sabemos que los ángulos correspondientes también tienen la misma medida. Entonces, si el ángulo A mide 40 grados, el ángulo E también mide 40 grados. Luego tenemos el ángulo F con el ángulo B. El ángulo F con el ángulo B. El ángulo B mide 140 grados, entonces el ángulo F también mide 140 grados. Luego tenemos el ángulo H con el ángulo D. El ángulo H con el ángulo D. Son correspondientes, entonces el ángulo H también tiene una medida de 140 grados. Y por último tenemos el ángulo G con el ángulo C. El ángulo G con el ángulo C. El ángulo C tiene una medida de 40 grados, entonces por ser correspondiente con el ángulo G, también el ángulo G tiene una medida de 40 grados. Ahora, para resolver el numeral 2, tenemos que determinar qué relación existe entre los pares de ángulos alternos, internos y externos. Identifiquemos en primer lugar cuáles son los ángulos alternos internos. Esos ángulos son los siguientes. Tenemos la primera pareja de ángulos alternos internos, sería el ángulo B y el ángulo H. Noten, aquí está el ángulo B y el ángulo H. Son alternos internos y notemos que tienen igual medida. Tienen una medida de 140 grados. Ahora observemos la otra pareja de ángulos, es el ángulo C y el ángulo E. El ángulo C y el ángulo E. Son alternos internos y también tienen la misma medida, una medida de 40 grados. Tenemos entonces que los ángulos alternos internos tienen la misma medida. Ahora identifiquemos los ángulos alternos externos. Esos ángulos son los siguientes. Tenemos la primera pareja de ángulos alternos externos, el ángulo A y el ángulo G. Aquí tenemos el ángulo A y acá el ángulo G. Noten que los dos son ángulos externos y están de manera alternada. Entonces son ángulos alternos externos. Y noten que tienen la misma medida.
Observamos lo mismo para la otra pareja de ángulos, el ángulo D y el ángulo F. Tenemos acá el ángulo D y acá el ángulo F. Tiene también la misma medida, una medida de 140 grados. Por lo tanto, los ángulos alternos externos tienen igual medida entre sí. Conclusión. Si dos rectas paralelas son cortadas por una recta secante, entonces los ángulos alternos internos y los alternos externos son iguales. Esta afirmación se cumple también en sentido contrario, es decir, si los ángulos alternos internos o los alternos externos que se forman entre dos rectas cortadas por una secante son iguales, entonces las rectas son paralelas. Estos son los ejercicios que ustedes tienen que resolver en su cuaderno de clase para que puedan autoevaluarse. Les dejo acá las respuestas. Recuerden que tienen que ir argumentando en la medida que vayan encontrando los ángulos restantes. Tienen que realizar las argumentaciones acá para que les quede como un ejemplo, para que puedan incluso analizar la solución que tenemos en pantalla. Les dejo acá este procedimiento, la solución desarrollada del primer ejercicio. Bueno, es todo por esta clase. Gracias por su atención.